Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia en TV Ciudad en esta nuestra quinta temporada televisiva. Un 24 de abril, pero de 1925, un visitante fuera de lo común se bajaba del vapor de la Carrera y iniciaba una visita a nuestra ciudad capital, a Montevideo y por supuesto a nuestro país, a Uruguay. Estoy hablando de Albert Einstein. Una visita que dejó huella entre quienes tuvieron en aquella oportunidad la suerte de compartir con él algunas de sus disertaciones, las que dio en nuestra ciudad, o, por ejemplo, la que está inmortalizada allí en un banco en la Plaza de los Bomberos, en la Plaza de los 33, como fue esa charla que tuvo con el filósofo Bas Ferreira. Vamos a hablar de la visita de Einstein al Río de la Plata, porque antes de estar aquí había estado en la República Argentina, en un recorrido bastante largo que duró prácticamente un mes, y en ese marco, el centenario de la visita de Einstein a estas tierras, vamos a conversar con José Edelstein, uno de los principales divulgadores de la obra de Einstein en español y que además estuvo al frente de la organización de todo lo que fueron los festejos del centenario en la República Argentina. Pero se vienen los festejos del centenario en Uruguay y sobre eso va a hablar Alexandra Perrone, quien estuvo realizando un seguimiento para conocer, por un lado, qué hizo Einstein en Montevideo y por otro lado contarles todas las actividades que se vienen en el marco de esta celebración. Pero como no todo es Einstein, o mejor dicho, como todo es relativo, hay ciencia en otros lugares tal vez demasiado comunes para nosotros, por ejemplo, las galletitas. Bueno, Daniela Hirschfeld nos va a proponer, nos va a presentar una investigación sobre alimentos, sobre nutrientes, que tiene que ver con una galletita muy especial, con unos ingredientes bastante fuera de lo común. Vamos a venir con eso enseguida, pero primero arrancamos, como siempre, con nuestro habitual salpicón, con las principales noticias científicas de esta semana. La Facultad de Psicología invita a voluntarias y voluntarios a participar en un nuevo estudio que analiza el rol de la iconicidad en la lengua de señas uruguaya. Este estudio busca explorar qué tan icónicas resultan ciertas señas de esta lengua según la percepción de las personas. La iconicidad en las señas se refiere a la relación visual entre la seña y su significado. Las señas icónicas son aquellas que, incluso sin conocimiento previo de la lengua, pueden ser comprendidas intuitivamente por su semejanza visual con lo que representan. En cambio, hay señas no icónicas que no guardan una relación evidente con su significado. Para analizar este tema, el Centro de Investigación Básica en Psicología invita a responder una encuesta online en la que se evaluará una lista de señas en una escala de 1 a 7 según qué tan icónicas parezcan. Esta actividad no requiere conocimientos previos, por lo que cualquier persona mayor de 18 años puede participar. El enlace de participación figura en pantalla. En medio de la polémica por el anuncio de la supuesta desextinción de una especie de lobo que estaba desaparecida hace miles de años, el Institut Pasteur de Montevideo organiza una mesa de discusión dirigida a todo público que propone reflexionar sobre lo que significa este avance. La actividad se realizará el jueves 24 de abril a las 18:30 horas en el Centro Cultural de España y contará con un panel de científicos de diferentes áreas. Las expertas y expertos explicarán la genética que hay detrás del logro, el impacto en la paleontología y la ecología y las nuevas áreas de la biología. También se propone una mirada desde la filosofía. ¿Es bueno este avance? ¿Hay que tener precaución? ¿Hay que regularlo? Esta actividad gratuita requiere inscripción previa debido a la capacidad de la sala. El link para anotarse es el que figura en pantalla. ¿Tenés un minuto? En ese tiempo, el Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas te propone conocer una investigación realizada en Uruguay. Se trata de una serie de 9 videos de 1 minuto de duración que se compartirán a través de las redes sociales del PDCIBA, Instagram, Facebook, X y YouTube. Cada video está protagonizado por científicas y científicos que desarrollaron investigaciones vinculadas a la salud, biodiversidad, física teórica, ambiente, neurociencias y tecnología y recibieron apoyo al ingresar al
al programa Despegue Científico de PDCIVA. A través de un lenguaje claro y accesible, cada video acerca al público general a temas actuales y relevantes. La expectativa quedó generada desde el inicio, antes de entrar en los temas de Einstein y todo eso, porque la ciencia es muy relativa también. Bueno, pongamos la ciencia en una galletita, ¿no? Y no es exageración, ¿no? Daniela, ¿cómo andás? Bienvenida. Bien, buenas noches. Sí, la idea es hoy adentrarnos, antes de entrar en la parte histórica, vamos a hablar de ingeniería de alimentos, ¿no? Y de lo que hace la ciencia justamente para potenciar, fortificar, agregar nutrientes a lo que comemos y así mejorar nuestra dieta, ¿no? Pero bueno, seguramente hemos escuchado alguna vez hablar de alimentos con alto contenido de proteína, Sí. ¿no? No nos preguntamos en general de dónde viene esa proteína porque suponemos que de alguna forma algún agregado hay. Algo comestible. Exacto. Pero sí te digo que hay un proyecto de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Católica que lo que está haciendo es probar, ¿no? Todavía es una prueba de concepto, con una fuente de proteínas muy peculiar. Si te digo que es un gusano, seguramente no te tienta. Ay. Bueno, pero estamos hablando, sí, del tenebrio molitor. Ya tiene hasta un nombre medio así como de novela... Si ya lo de tenebrio ya suena Poe. Tal cual, de novela de la tarde, ¿no? Sí. Pero bueno, este gusano se usa en el mundo, no se asusten, porque se sabe que es alto en proteínas. Lo que se quiere hacer es justamente tratar de incluirlo en los alimentos para aprovechar esa ventaja. Entonces nos fuimos a la Universidad Católica a hablar con Cecilia Dicono, que es una de las participantes en este proyecto, para que nos cuente por qué un gusano, qué es lo que están haciendo y, bueno, cuál es el beneficio que puede tener. Alimentos ricos en calcio, con más contenido de vitaminas o de proteínas, la ciencia de los alimentos ha buscado incorporar nutrientes a lo que comemos y muchas veces busca fuentes alternativas. En particular, en la Universidad Católica del Uruguay, un grupo de científicas está trabajando con una novedosa fuente de proteínas que puede sonar poco tentadora, pero es muy prometedora. Buscamos fuentes alternativas de alimentos porque se espera que para el 2050 se aumente la población a 9.700 millones de habitantes y necesitamos proteínas de calidad para esta población que está en expansión, y consideramos que, bueno, que el tenebrio molitor es una buena fuente de proteína accesible y de alta calidad. Elegimos esta fuente proteica porque de los 1.900 especies de insectos que se consumen en el mundo, solamente unos poquitos cuentan con la reglamentación avalada, y justamente el tenebrio molitor es uno de los pocos insectos que la tiene. Tanto en Europa como en Estados Unidos se consume, ya hay alimentos de esto tanto para humanos como para animales. El tenebrio molitor es un gusano, también llamado gusano de la harina, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en grandes almacenes de cereales. Por más que se llame gusano de la harina, no es el gorgojo, es un gusanito que bueno, también tiene un ciclo de vida, ¿no? que pasa a ser, digamos, de escarabajo, o sea, gusano, pupa, escarabajo. La idea de utilizar estas larvas como fuente de proteína para alimentación humana surge de poder conseguir una fuente que sea accesible y sostenible y que pueda llegar a toda la población. Un dato no menor que podemos decir de estos gusanos es que cada 100 gramos de gusano podemos obtener 70 gramos de proteína de alta calidad, en comparación con la proteína de origen animal, que ronda entre 20 y 30 gramos cada 100. Y bueno, las vegetales, que a veces puede ser que tenemos más cantidad de proteína en vegetales, pero la composición aminoácidica y en aminoácidos esenciales, que son los que son buenos para nosotros, es superior el origen del insecto.
Te voy a decir un disparate, Daniela, que no tiene nada que ver con el informe. Pensalo, Realmente, pensalo. ¿sabes qué? El gusanito manzana. Del Parque Bueno, Rodó. ¿ves? No era tan peligroso al final Claro, comerse no, un está gusanito a la bien, por manzana. eso. Pero bueno, básicamente eso, un gusano en la comida no suena tentador, pero sí tiene fundamentos científicos de algún modo. Obviamente no todos, este en particular, como decía Cecilia, tiene casi el doble, 100 gramos tiene casi el doble de proteínas que la carne de vaca, por ejemplo, ¿no? O sea, la proteína animal más que la carne de vaca. Entonces, bueno, obviamente aquí hay algo que explotar a nivel de investigación. Bueno, lo que le preguntamos a Cecilia en esta segunda parte del informe es justamente cuáles son los beneficios y por qué usar un gusano para los alimentos. A ver. Dejando de lado los prejuicios, en esta segunda parte del informe te proponemos conocer más sobre los beneficios y los usos de esta peculiar fuente de proteínas. Conseguimos estos gusanos de forma comercial. En nuestro país se venden para alimentación de animales exóticos como los erizos, y lo que hicimos fue, una vez que los obtuvimos, estudiamos su ciclo, observamos y analizamos las diferentes etapas hasta llegar al huevo, a la puesta de huevos y obtener los nuevos gusanos. Y bueno, y con estas larvas nuevas lo que hicimos fue alimentarlos con diferentes subproductos de la industria y bueno, y poder, porque sabemos que dependiendo de lo que coman estos gusanos, cambia su composición de proteína, de ácidos grasos esenciales y compuestos antioxidantes. Ahora estamos en la etapa de crianza y alimentación, digamos, de los gusanos. O sea, lo que estamos haciendo es alimentándolo, variando el tiempo digamos, de alimentación de los larvas. Y bueno, la idea es después ir viendo, bueno, la composición tanto de aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales y antioxidantes, poder, bueno, ir jugando con las mezclas de subproductos. Bueno, una vez que cumple el tiempo, digamos, del ensayo, lo que hacemos es sacrificamos a partir de un método de congelación, que es de una manera para asegurarnos la seguridad del de la matriz. Y luego lo que hacemos es deshidratarlo, molerlo y desgrasarlo para poder transformarlo en una harina, que esa harina después puede ser agregada a cualquier matriz alimentaria, desde panificados, barras proteicas, barras energéticas. Y bueno, pues tiene otros usos también, ¿no? Puede ser los aceites que tiene, puede ser aplicados en aceites alimentarios o de cosméticas, y mismo la quitina que se encuentra en su exoesqueleto puede ser utilizado en la industria farmacéutica. Según la bibliografía, desde el punto de vista ambiental, el tenebrio molitor genera menos efecto de gas invernadero que el ganado tradicional, y también necesita menos agua, menos tierra y menos alimento en su producción. Por ejemplo, una vaca para generar 1 kilo de proteína necesita de alimento hasta 12 kilogramos. En cambio, los insectos con 1,7 kilogramos ya alcanzaría. A su vez, lo que tiene es que nuestra línea de investigación, lo que estamos haciendo es que es 100% sustentable. O sea, diferentes investigaciones ha demostrado que el frax, que es el excremento del gusano, es un buen compost para huertas y cultivos agrícolas. Cuando uno menciona que está trabajando con gusanos para la alimentación, obtiene varias reacciones, desde el rechazo inicial hasta la curiosidad y el asombro, ¿no? Nosotros creemos que hay una fuerte barrera cultural, y más en los países ganaderos como es el nuestro, que es difícil imaginarse cambiar el hábito alimentario para consumir un gusano o un alimento realizado con harina de gusano. Nuestro trabajo no apunta a querer que la gente no consuma carne vacuna. En sí, lo que nosotros estamos buscando es una nueva forma de incorporar proteínas a la dieta de una manera accesible y sustentable. Mil comentarios surgen, ¿no? Una es esto, de cuántas veces uno termina tirando algún alimento que le quedó en la alacena
porque tiene gusanos. Bueno, Sí, sí. resulta que en realidad estamos desperdiciando proteínas. Exactamente, si es el tenebrio molitor habría que pensarlo, Claro. aunque obviamente tiene todo un proceso, Sí, como claro. dice Cecilia, es una harina. Pero bueno, como ella comentó, hay un montón de beneficios y un montón de razones ambientales y nutricionales para, bueno, probar con este tipo de fuentes. Por supuesto es un trabajo académico, o sea, no persigue un fin de generar una galleta, sino de aprender a manejar esta técnica para justamente mejorar la dieta de una forma sustentable, con nuevas formas que ante la cantidad de gente que está habitando el planeta siempre bueno, es bueno tener fuentes alternativas de nutrientes. Me detengo en dos cosas, Dani, para cerrar el informe. Una, lo decías de alguna manera vos también recién, esa tasa de conversión, que es la cantidad de alimento que un animal después transforma en proteína o en carne, por lo que dicen es largamente superior a todo lo que son las fuentes tradicionales, lo cual ya es un gran avance. Y dos, lo dijiste pero recalco, todavía no hay una galleta para probar porque todo el mundo se No pregunta, busquemos ¿qué en el gusto? kiosco. Claro. No ¿Qué busque- gusto tiene esto? Exacto, Claro. no sé, la verdad que no sé, pero lo bueno es que es sustentable, que es rico en proteínas y obviamente la ingeniería en alimentos lo que quiere hacer es que sea, como le dicen ellos, palatable, Claro. o no, que sea agradable al paladar y eso es lo que está haciendo la ciencia también. Muy bien, gracias Dani, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, nos quedamos esperando las galletitas, quién sabe si no las vemos el año que viene acá, ya volvemos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Dentro de los cientos de pasajeros que bajaban en el puerto de Montevideo en cada viaje del vapor de la Carrera, justo ahora está haciendo 100 años de la llegada de uno de los viajeros más ilustres de ese transporte, ni más ni menos que el físico Albert Einstein, de quien estamos festejando, celebrando los 100 años de su visita a Uruguay, su única visita a Uruguay y a Montevideo. Y hay un montón de cosas para contar, Alexandra Perrone. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Gustavo? Hoy tu remera lo cuenta todo, ¿no? Claro, exacto. La mitad está dicho en la remera. Bueno, como vos decías, el 24 de abril de 1925 llegó Albert Einstein aquí a Montevideo en el marco de su único viaje a Sudamérica, ¿no? Estamos hablando obviamente de un físico que con sus teorías de alguna manera lo que hizo fue cambiar, transformar nuestra comprensión de cosas como el espacio, el tiempo, la gravedad, la luz y marcó realmente su visita a Uruguay. Dejó una huella en lo que es, no solo en el ambiente académico, sino también en lo que es la cultura de nuestro país, ¿no? Y nosotros hoy hicimos un informe sobre una de las tantas cosas que hizo Einstein cuando estuvo aquí en Montevideo, que fue encontrarse con Bas Ferreira y de un punto de Montevideo que es que está en el centro de Montevideo. Sí, en esto que decimos siempre de que la ciencia la encontramos En cualquier lado. En ¿no? cualquier lado. En este caso en un banquito de la plaza. En este caso en un banquito de la plaza. Estamos hablando de la Plaza de los 33. Allí hay, bueno, un monumento. Pero nosotros, para que nos hable justamente de este encuentro y de lo que significó la llegada de Albert Einstein a Montevideo, hablamos con Martín Monteiro, que él es físico, es divulgador científico y forma parte de la comisión por el centenario de la visita de Einstein aquí a Montevideo. Así que vemos lo que nos contaba él desde este punto de la ciudad que también nos habla de ciencia. Estamos en la Plaza de los 33 porque hace 100 años Einstein estuvo por aquí, por nuestra ciudad, y queremos hablarles un poquito sobre esa visita histórica. Einstein llega a Uruguay en 1925, invitado por la Facultad de Ingeniería. En aquel momento, el único viaje en su vida que hizo Albert Einstein a Sudamérica tenía como destino Argentina. La Facultad de Ingeniería aprovechó esa oportunidad y encomendó al ingeniero Amadeo Sheile Castro a que viajara a Argentina
para tomar notas de las conferencias de Einstein y, a su vez, invitar a Einstein a que visitara nuestro país luego de finalizada la visita argentina. Scheele era un ingeniero que era de los profesores que mejor conocía la teoría de Einstein, incluso unos años antes había dado un curso sobre relatividad, y Einstein aceptó la invitación y visitó nuestro país luego de pasar por Argentina y estuvo una semana en nuestro país. En aquel momento Einstein era una figura de renombre mundial, su teoría de la relatividad se había hecho célebre, había recibido el Premio Nobel de Física pocos años antes y fundamentalmente a partir de un eclipse que hubo en 1919 en el que se confirmó una de las predicciones más asombrosas de la relatividad general, y es que la luz puede ser desviada por la gravedad. Aquí estamos viendo una escultura que recuerda el encuentro de Einstein con Baferreira y que tuvo lugar el mismo día que Einstein llegó, el 24 de abril, un poco pasado el mediodía. Baferreira llegó a la casa donde se estaba alojando Einstein, la casa del señor Nahum Rosenblatt, aquí muy cerquita, el 18 de julio 1515, y salieron a caminar, a conversar, y en cierto momento se detuvieron a conversar en esta misma plaza. Y esta escultura del escultor Berardo Gil Pérez recuerda ese momento del encuentro de los dos sabios. En aquel entonces, Baferreira ya era un pensador consagrado, muy conocido en nuestro país y también a nivel internacional como filósofo, pedagogo. Pocos años después sería rector de la universidad y sería uno de los grandes impulsores de la fundación, de la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias, donde se crearon, entre otras carreras, las licenciaturas de Astronomía y de Física. Y a nivel mundial era también conocido, Einstein lo sabía y quería conocerlo. De hecho, en una libreta de notas que tenía Einstein, tenía anotados nombres de personalidades que quería conocer en los países que visitaba. Y aquí en Uruguay el único nombre que tenía era el de Baferreira. Fue el propio Einstein quien coordinó la visita. En un principio se había pensado que podía ser la quinta de Baferreira, en el barrio Atahualpa, pero finalmente se realizó en el centro de Montevideo, y es fascinante pensar que hace 100 años estuvo caminando por aquí en nuestra ciudad, ¿no? En este encuentro entre Einstein y Baferreira, el interés era mutuo. Einstein, por un lado, conocía el trabajo de Baferreira y quería conocerlo, él concertó el encuentro, de hecho, pero Baferreira también, porque de hecho Baferreira era uno de los principales difusores de la relatividad de Einstein aquí en Uruguay. Había hecho varias conferencias y trabajos relacionados con el trabajo de Einstein. Me quedé con la dirección, ¿no? 18 de julio, 1515, ¿no? sí. Que otro lugar icónico de esa visita, el lugar donde, bueno, pernoctó todos los días que estuvo en Montevideo, Alberto. Sí, bueno, sí, como contaba Martín, era la casa de Nahum Rosenblatt, que bueno, lo alojó allí en esta semana que estuvo del 24 de abril al 1 de mayo. Es muy lindo esto que cuenta Martín, ¿no? Como decís tú, este encuentro en el Banco de la Plaza, que hoy es la Plaza de los 33, pero era la Plaza Artola. Y este punto de la ciudad que justamente recuerda ese encuentro. Y hizo varias otras cosas. Einstein, cuando vino aquí a Montevideo, dio 3 conferencias sobre relatividad en el Paraninfo de la universidad. Fue recibido por el presidente de la República de aquel entonces, José Cerrato, por el intendente Luis Ponce y por el rector de la universidad, Elías Regules. Lo llevaron a las obras del Palacio Legislativo, que se inauguraría poco rato después. Sí. También hicieron óperas en su honor en el Teatro Solís. O sea, participó de muchísimas actividades y, como decía, marcó una huella. Sí, claro. Y ahora Martín, en la segunda parte del informe, nos cuenta
Esto de lo que hablábamos de este monumento que hay allí, ¿no? ¿En qué se basó? ¿Por qué? ¿En qué fotografía se basó este monumento hecho en la plaza? Que ahora él nos va a contar, bueno, por qué surgió. Y la fotografía también, aquella curiosidad de un fotógrafo de un diario que pasó y lo reconoció y, bueno, retrató. O sea, no fue un fotógrafo que se llamó para la ocasión, fue alguien que pasó y los vio. Y los vio. Qué maravilla. Sí. Y salió publicado en el diario de la noche de aquel entonces. Y nos cuenta Martín estos detalles de este monumento que hay allí en la Plaza de los 33. El encuentro de Einstein con Ferreira en esta plaza fue captado en cierto momento por un periodista del diario y el fotógrafo justamente captó el momento que quedó para siempre en el que están allí en este banco en la plaza Einstein y Ferreira. Esta escultura que tenemos aquí, recordando el encuentro del físico y el filósofo, fue realizada por el escultor Velarde Gil Pérez y fue inaugurada en el 2008, en el Día del Patrimonio, que celebraba precisamente la figura de Ferreira. Una particularidad que tiene, una curiosidad, es que a diferencia de la fotografía, aquí los personajes no tienen sombreros. Pero lo destacable, lo interesante, es que recrea ese encuentro, esa conversación entre dos grandes intelectuales que, si bien venían de mundos muy diferentes, tenían un pensamiento muy profundo sobre la humanidad. Para mí es fascinante, como físico, como amante de la ciencia en general, que haya un lugar en el pleno centro de Montevideo donde se recuerde este encuentro, la presencia de uno de los físicos más importantes de la historia, como es Einstein, y además encontrándose con una personalidad de nuestro mundo intelectual, como es Ferreira. Es realmente fascinante que uno pueda tener este recordatorio, estar caminando por Montevideo y encontrarse con estos sitios históricos o que recuerdan momentos históricos tan especiales. Vaya si harían falta unas cuantas esculturas más, ¿no, Alexandra? Sí. O plaquetas o homenajes para reconocer otros sitios de Montevideo vinculados con la ciencia, pero este es valiosísimo. Exacto, bueno, Sí. otros rincones de ciencia, pero es como decís tú, lo que es el decir, bueno, en una plaza del centro de Montevideo está también la ciencia allí, de este hecho tan importante que marcó tanto a la cultura de Creo que todo el Uruguay, mundo ¿no? sabe cuál es la Plaza de los 33, pero es la Plaza de los Bomberos, por las sí, dudas, ¿no? claro, Sí, bueno, sí, ahí entre me Minas y queda la duda. Magallanes y Exacto. Colonia y 18 de julio. Pero bueno, hay varias actividades que se van a realizar para celebrar estos 100 años de la visita de Einstein a Montevideo y vamos a compartir algunas de ellas. Bueno, este jueves 24 de abril a las 11 horas se realizará la charla Física y Filosofía. El objetivo es entender, bueno, los impactos de las teorías de la relatividad, tanto en la física como en la filosofía, a nivel global y a nivel nacional. Y esto será en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. También será transmitido por YouTube. Esto, bueno, y va a estar a cargo de Juan Queijo, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, junto con Álvaro Peláez, y también Rodrigo Heralde, de la Facultad de Ciencias, y Rodolfo Gambini. Bien. Esa es la charla de jueves. Esta es la charla del jueves 24. Después tenemos a las 18 horas también de este jueves 24 en la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. También tenemos la charla Einstein a 100 años de la visita inspiradora, un acercamiento a la relatividad general, a cargo de Cecilia Cabeza, de la Facultad de Ciencias, y de Guzmán Hernández, de la Facultad de Ingeniería. El lunes 28 de abril tenemos las actividades en el Planetario de Montevideo. A las 19 horas, un visitante inesperado, 100 años de Einstein en Montevideo. Y eso de inesperado tiene que ver con lo que contaba Martín hace un rato, Exacto, ¿no? Que no sí. tenía previsto visitar Uruguay, bueno, y lo fueron Y a buscar. lo convencieron en el camino y estuvo, por suerte, una semana acá. Está a cargo de Martín. Hace un ratito. Está a cargo de Martín esta charla y bueno, finalmente también en el Planetario de Montevideo el 29 de abril a las 19 horas la charla de Ernesto Blanco, ¿no? Eustaquio en la ciudad de la luz lenta, una presentación sencilla de algunas ideas de la relatividad especial.
Así que bueno, tenemos muchas actividades claro. para celebrar El centenario de la visita de Einstein. esta visita tan ilustre. Y la sí. invitación para que si pueden no se pierdan ninguna de estas charlas porque están todas sumamente recomendadas. Sí, también se puede ingresar a una web para poder entrar a estos detalles que la vemos en pantalla. http://bit.ly Einstein 100 WIC. Perfecto. Muy bien, Alexandra, a seguir recordando este centenario y muchas gracias. Nos vemos Hasta la semana que viene. Nueva pausa en Sobre Ciencia. Vamos a seguir hablando de este centenario de Einstein a la vuelta de los comerciales. José Edelstein, uno de los principales divulgadores de la obra y el legado de Einstein en lengua española, aquí en Sobre Ciencia. Este recorrido imaginario de los 100 años de la visita de Albert Einstein al Río de la Plata, podemos decir, porque arrancó con una estadía larga en la República Argentina, que no se agotó en Buenos Aires, sino que tuvo unos cuantos recorridos, y digamos que a esta hora estaría cerrando las valijas hace 100 años para subir un poco más tarde al vapor de la Carrera y amanecer aquí en Montevideo. Pero repasemos un poquito y con una mirada, por un lado científica, pero también anecdótica, porque hay un montón de cosas, el legado de Einstein. Y para eso yo quiero primero hacer una pequeña introducción mostrando este libro. Vamos a conversar con José Edelstein, que es tal vez uno de los principales divulgadores de Einstein en lengua española. No solamente a través de este libro que tuve, permítanme la digresión, el enorme placer de presentar junto a él cuando se hizo la presentación pública aquí en Montevideo, sino también a través de charlas, conferencias. Edelstein es argentino, vive desde hace bastante tiempo y desarrolla su carrera académica en España, sobre todo en la región de Galicia, pero ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo primero a investigar no solo la parte física, estamos hablando de un físico como es Edelstein, sino también todo lo que rodea, lo humano que rodea la figura de esta persona, de este Einstein, que en definitiva es un nombre que ha quedado grabado en la historia de la humanidad y que nos visitaba por esta parte del mundo hace 100 años. Así que nada, es un enorme gusto y placer recibir a través de Zoom, todavía en la vecina orilla, en la República Argentina, a José Edelstein. Bienvenido a Sobre Ciencia, José. Nuevamente, bienvenido a Sobre Ciencia. ¿Qué tal, Gustavo? Siempre un placer hablar con vos, de verdad. Igualmente. Recordaba nuestra primera encuentro en la radio, en Radio Uruguay, cuando nos visitaste en estudios y después cuando viniste a presentar el libro. Y sabemos que tal vez te veamos por Montevideo, tal vez, en algunos meses. Sí, espero que sí. De hecho, mi plan inicial era tomar el vapor el equivalente al vapor de la Carrera hoy, para completar, entregar la posta a los uruguayos, como lo hizo él, Einstein, hace 100 años, pero bueno, al final no se ha terminado de concretar y bueno, cuando empezó estas 4 semanas que ahora seguramente comentaremos, me di cuenta que la nafta que uno tiene es finito y que hay que cuidar un poquitito el cuerpo también. En algún momento el tanque se vacía. José, primero voy a empezar por lo más reciente. Estuvo un mes Einstein en Argentina y ustedes decidieron generar una serie de actividades que cubrió no solamente el mes, sino una agenda tal vez tanto más apretada que la que tuvo Einstein. ¿Más de 100 actividades se desarrollaron en este homenaje al centenario? Bueno, no las conté, ¿no? Sí me parece mucho, porque son 28 días y hubo varios días que hubo más de una. También hubo actividades que no organicé yo y que yo, bueno, estoy muy, muy contento de difundirlas en la medida en la que me entero. O sea, estarán también las que no supe, pero fueron muchas, fueron muchísimas. El plan inicial mío era, como decía, yo vivo en España, así que todo esto además fue organizado desde afuera. Era básicamente replicar el viaje de él. Por eso quería viajar a Montevideo hoy. Mi idea era básicamente cada día hacer o lo que él hizo o cuando no tuviera mucho sentido porque por extemporáneo hacer algo parecido. Bueno, no fue del todo así, aunque fue bastante en esa línea lo que pude. Pero bueno, me encontré con dificultades, claro, de producción muy tan elementales como que, por ejemplo, Einstein dio charlas en instituciones que no necesariamente estaban disponibles el día que correspondía en el calendario.
Así que bueno, la primera, como soy un neurótico obsesivo, la primera vez que tuve que renunciar a seguir a rajatabla lo que Einstein hizo fue dolorosa, pero luego me fui acostumbrando y fui tratando de tener mucha mano izquierda para acomodar. Lo que sí intenté es acomodar todos los aspectos de Einstein, su aspecto como físico obviamente, o sea que hubiera charlas de divulgación, pero también su aspecto como pacifista, como hombre político. Fue una persona que, eso es muy poco conocido, pero que tuvo una militancia política bastante intensa, sobre todo en la última etapa de su vida. Recrear un poco su debate en su momento con el filósofo Henri Bergson. Bueno, en Uruguay seguro que van a recordar el debate que él tuvo con Bas Ferreira, que seguro que ahora vamos a hablar. Rescatar también la parte musical. Einstein era un buen violinista y un buen pianista, y entonces también estuvo muy presente la música en muchos momentos. Algunos lugares icónicos a los que él fue los replicamos. Por ejemplo, fuimos al Hotel Edén en La Falda, que probablemente sea la foto más icónica de su viaje, la volvimos a hacer con Miguel Alcubierre, un famosísimo físico mexicano que me acompañó en esa parte de la conmemoración, que quizá la parte más compleja que tuvo es que hubo como, ya no sé cuántos, pero del orden de 10 o 12 invitados internacionales que fueron sucediéndose, ocupando distintas partes de estas 4 semanas. Claro, ellos llegaban fresquitos cuando Claro. tocaba su y yo venía acumulando, ¿no? El desgaste de todas las anteriores. Pero bueno, fueron actividades hermosas. O sea, claro, es muy desgastante también en lo anímico, pero en el sentido positivo. Es decir, que existe, no sé si hay una palabra para describir eso, pero estar todos los días tan emocionado, tan lleno de actividades que me hacían feliz y que me encantaba sentir que estaba compartiendo algo de valor con la gente. Que claro, cuando uno vive eso una noche, luego al día siguiente está cansado, pero cuando lo vivís 28 días seguidos, realmente el nivel de agotamiento al que uno llega es... Yo hasta ahora... La bajada de la euforia, José. Y uno, permitime que le cuente algo a la gente. Una euforia bien justificada quiere decir, por ejemplo, haber puesto en un teatro a una persona, un tatranieto de Einstein, a la hija de Stephen Hawking, a uno de los principales divulgadores en lengua hispana como Santa Blaya, una de las caras más conocidas en las redes sociales, divulgando conocimiento. Todo eso en una sola noche. Y algunos más que me estoy olvidando. No te olvidas sobre todo de uno más, que es Juan Martín Maldacena. Tenés que razón, es el claro. teórico número 1 del mundo. O sea que también para mí, por eso hubo muchos entrecruces, ¿no? Por ejemplo, para mí, yo fui compañero de Maldacena en Bariloche, en el Instituto Balseiro, hace ya muchos años, y Maldacena es Messi en la física teórica, ¿no? Y curiosamente en su tierra, todo el mundo sabe quién es cualquier deportista. No sé, yo ponía el ejemplo, aunque es un poco, lo siento, ¿no? Franco Colapinto, espero que no se ofenda conmigo, pero digo, un piloto que recién empieza, que corrió 3 carreras y no, la gente, todo el mundo lo conoce y pasa a ser parte de la conversación de todos los argentinos. Y tenemos un físico que hace más de 25 años lleva la batuta, las riendas de la física teórica mundial. Y nadie lo conoce, básicamente. Entonces, para mí era importante también ponerlo a él en la escena, en la medida de mis posibilidades. Ese teatro lleno lo presenté. Él es muy humilde y muy introvertido, entonces yo ya, como es amigo, le aclaré entre bambalinas que le iba a hacer pasar una noche que seguramente que no se iba a olvidar, y seguramente me iba a odiar por un tiempo, pero bueno, que me parece que él se merecía y la gente en Argentina se merecía. Y lo lindo fue que, bueno, ese teatro estuvo lleno. Él le hice leer un poema de Einstein traducido al castellano, cosa que estuvo, cuando se lo dije, que se lo dije ahí en el momento, para que no tuviera mucho tiempo para pensárselo, estuvo como 1 hora practicándolo, pues estaba como muy nervioso de hacer algo que es muy ajeno a su actividad habitual. Pero luego el día siguiente tuvimos otro encuentro con él y con Gastón Giribet, un físico argentino que está en Nueva York, en otra institución, y se llenó. Y luego él, la semana siguiente, el viernes, dio una charla, un coloquio en La Plata. Él viene a Argentina regularmente y nunca llenaba los lugares en los que hablaba. Cuando fue a La Plata, que en ese evento yo no pude participar directamente porque estaba con Alcubierre en Buenos Aires, hubo 200 personas que quedaron afuera del anfiteatro del Departamento de Física, que es bastante grande. Mis colegas lo comentaban y yo tuve la secreta alegría de creer que algo tuve que ver en eso, en el sentido de haberlo puesto, haber convertido un poco más a Maldacena en lo que debe ser, que es una fuente de inspiración para los más jóvenes, sean en física o en cualquier campo, ¿no? Porque al final
Es un chico argentino de barrio que llegó a las cotas más altas del mundo de la cultura y que es muy impactante ver el contraste entre eso y la humildad de la persona, que es el que, por ejemplo, se pagó todo, absolutamente todo, no me permitió que le pagara nada. José, saliendo por un ratito, después volvemos a la agenda, pero como estudioso de la figura de Einstein, tanto desde la parte científica como la parte humana, ¿por qué era tan importante destacar este centenario? Bueno, no sé si era importante, o sea, al final los relatos se van construyendo, ¿no? O sea, para mí era importante porque, en mi opinión, Einstein es el científico más grande de la historia. Su paso por Argentina y por Uruguay y por Brasil, bueno, me refiero, bueno, por el Río de la Plata es inverosímil, o sea, es inverosímil que una persona de su envergadura, con las dificultades de la época, ¿no? O sea, viajando en barco, 3 semanas de barco, emprendiera varios meses de su vida, y no estamos hablando de un Einstein, porque la gente puede pensar que vino cuando ya estaba jubilado, pero no. Estaba en la cresta de la ola. Tenía 46 años, acababa de ganar el premio Nobel formalmente 4 años antes, en 2021, en 1921, pero hay que recordar que el Nobel del 21 se anunció en octubre del 22 y él lo recibió en junio del 23. O sea, estamos hablando de que 2 años después de ganar el premio Nobel y 6 años después de convertirse en una celebridad mundial, de hecho 5 y medio después de eso, vino al Río de la Plata a pasar todo este tiempo, a dar conferencias, a conversar con la gente. Y de hecho, una de las preguntas que todos pueden, seguro se hacen, y yo también me hacía, y la respuesta no es tan clara, es exactamente por qué vino, ¿no? Porque es tan insólito que uno se pregunta por qué vino, por qué hizo un viaje tan largo. Bueno, probablemente las motivaciones no son las que nos gustaría a los rioplatenses escuchar, en el sentido de que no es que vino porque amaba Argentina, Uruguay. Porque quería probar el asado, ¿no? No fue esa la motivación, o sea, no estoy seguro, pero tiene pinta de que la motivación fue más bien vino por el lado de, por una parte, a él le gustaba mucho el mar, y entonces la idea de las 3 semanas de barco, que para otros habrían sido un freno, para él era un aliciente, de 3 a la ida y 3 a la vuelta, ¿no? Con mucho tiempo para estar sin que le molestaran, solo, él ya era alguien muy famoso. Y la otra es que tuvo un lío de faldas, aparentemente, del cual estaba tomando distancia de su esposa para tratar de apaciguar las aguas, porque había tenido algún lío de faldas en Berlín. Pero bueno, vino y fue un viajero. Einstein era una mezcla de viajero curioso, por una parte, o sea, vio, anotó sus impresiones, como seguramente ya habrá comentado Martín, bueno, tuvo impresiones mucho más positivas de Uruguay que de Argentina. Curiosamente, acá lo estuvimos tratando. El primer invitado acá del ciclo Argentina fue Zeev Rosenkrantz, que es la persona que escribió el libro sobre el viaje de Einstein a Sudamérica. Y entonces cuando él dio charlas y comentó un poquito lo que él dijo de cada lugar, la gente se enojaba acá cuando escuchaba las barbaridades que dijo Argentina, fueron muy duras, porque luego cuando elogiaba a los uruguayos decía cosas que todos los argentinos se sienten que somos así. Entonces era como, es que realmente los uruguayos y los argentinos somos extremadamente parecidos, solamente que el uruguayo es como la versión modesta y adorable del argentino, que suele ser más pedante, más agrandado y demás. Y Einstein percibió eso, y Einstein era una persona bastante introvertida, no le gustaba, digamos, esta exuberancia que vio en los argentinos, y que en Uruguay se encontró en un ambiente mucho más calmo, que le permitió apreciar cosas que en Argentina también existían, ¿no? Como la separación de iglesia y Estado, o sea, ciertas cosas que eran muy, muy avanzadas para la época. José, vos mencionaste al pasar hace un rato la inclinación de Einstein por la música, o una de sus inclinaciones que tiene que ver con la música, y ese fue el espectáculo de cierre que ustedes montaron anoche como para despedir a Einstein de Argentina, un espectáculo en la trastienda de música y un poquito de ciencia también. Sí, bueno, Einstein en la noche previa a viajar a Uruguay fue invitado a cenar por estudiantes de la Facultad de Ingeniería, y aparentemente, bueno, lo que está documentado por algunas personas que estuvieron presentes ahí es que la cena terminó, hay 2 cosas remarcables. Una es que terminó con guerra de panes, y aparentemente Einstein se enganchó bastante, con mucho entusiasmo en ello. Y luego uno de los profesores sacó una guitarra y se puso a tocar ritmos folclóricos argentinos, que de hecho Einstein en su diario luego lo escribe con mucho, digamos, elogiosamente, dice que le gustó mucho la música que escuchó. Aparentemente alguien le acercó un violín, y Einstein, lo que también está documentado por gente que estuvo ahí, es que tocó un par de sonatas de Mozart,
pero ahí me permití un ejercicio de imaginación y me permití imaginar que luego de que el vino empezó que la noche continuó, probablemente los ritmos argentinos pasaron a ritmos más festivos, como la chacarera, y seguramente Einstein se animó a acompañar con el violín, porque un violinista de su nivel seguramente lo podía hacer. Entonces me pareció que la mejor manera de despedir estas 4 semanas de Einstein en Argentina era recreando un poco esa noche, sin la guerra de panes, pero en la trastienda invité a básicamente muchísimos músicos importantes de Argentina, la música popular. La idea era que fuera una fiesta, entonces además no había un mango, así que la idea era que... Era para divertirse. Era para divertirse y me encontré con sorpresa con enormes nombres como bueno, Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Cuti Carabajal, Clara Cantore. Bueno, todo el grupo de los Carabajal siempre vienen en patota, ¿no? Guido Sábato, Gillespie, bueno, además de bueno, mi propia formación musical, llamémosla, que es Universo Entre Canciones, y mi hermana tiene otro dúo. Bueno, fue una gran celebración, vino una charanguista. Para mí fue una noche muy cargada de simbolismo. Yo fui muy amigo de Jaime Torres y quería que estuviera su espíritu de algún modo sobre la escena, y vino una charanguista que su viuda me recomendó que viniera. Me la recomendó, bueno, fue fantástico. También se cantó una canción en gallego que para mí fue muy significativa. Y terminamos, que esto es importante para Uruguay, decidimos que como al final lo estábamos despidiendo porque iba a tomar el vapor de la carrera Uruguay, decidimos despedirlo con Pal que se va, de Cita Rosa, que nos pareció muy, muy apropiada. Y fue hermosísima porque todos los artistas que te mencioné y algunos que no mencioné porque me fueron, bueno, porque no entran todos en este relato, en escena cantamos Pal que se va y la enganchamos finalmente por un capricho de los músicos con Samba por Vos, así que hicimos las dos en escena. Así que alguien muy querido para mí también, como es Alfredo Citarrosa, cercano a Martín, probablemente sepas, y por lo tanto para mí también era doblemente el decirle a Einstein que no se olvide de lo que vivió en Argentina cuando vaya a Uruguay, que cuanto más lejos se vaya, más te tenés que acordar, y pasar de manera muy, muy representativa y cargada de simbolismo ese listón o esa posta para que ahora en Uruguay tengan ese momento de celebración. José, en el último minuto, una vez más el compromiso de que si llegás a viajar a Montevideo, nos vamos a detener aquí en estudios para repasar ese antes y después en la ciencia mundial que significó el aporte de Einstein, que a pesar de que al día... yo siempre me quedé con la frase de Dios no juega a los dados por esa polémica, ¿no? Que con la naciente cuántica, que en definitiva hoy parece ser la cresta de la ola, y esperando que algún día venga alguien y diga, ¿vieron que no jugaba a los dados? No, no hacía otra cosa que jugar a los dados. Fue Einstein, digamos, eso fue... Einstein es un personaje absolutamente fascinante porque incluso... Bueno, como todo científico se equivocó muchas veces, por supuesto, y como genio se equivocó en grande. ¿No? O sea, un genio es un científico de altas capacidades que también tiene una audacia fuera de lo recomendable. Cuando una persona con menos talento tiene la misma audacia, acaba en un desastre. Y Einstein, claro, acabó muchas veces en grandes hallazgos y otras veces, bueno, en grandes errores. Pero uno de los errores que es realmente fascinante, porque él tenía una objeción con la mecánica cuántica básicamente de origen filosófico, podríamos decir. No le parecía posible que una teoría fundamental fuera probabilística en su naturaleza, ¿no? La realidad tenía que ser no probabilística. La probabilidad siempre era una evidencia de una falta de información. Yo no sé si va a salir cara o seca, pero no lo sé porque no puedo controlar todas las variables de la moneda, pero si pudiera, sabría cómo va a caer la moneda. Las leyes de mecánicas que indican cómo la moneda gira en el aire y cae son deterministas. Entonces Einstein se oponía mucho, le parecía que no era posible esto, y se le ocurrió una maravillosa idea. Identificó una propiedad que es clave en la mecánica cuántica, que se llama entrelazamiento cuántico, y que es tan inverosímil que él dijo, para hacerlo muy cortito, dijo, ven que tiene que estar mal la cuántica, pues si estuviera bien pasaría esto. Y eso que él dijo que pasaría, pasa. Hemos descubierto con forma clarísima en la década de los 80, y hoy es la base de toda la tecnología cuántica que está revolucionando el siglo XXI, y está basado en una observación de Einstein que
en realidad lo hizo se dio cuenta de esto como un posible error de la mecánica cuántica. Así que, no, al contrario de lo que él pensaba, Dios no sabe hacer otra cosa que jugar los dados. José Edelstein, muchísimas gracias por hacerte un rato con las últimas energías que te dejó este mes. Y bueno, nos veremos por Montevideo. Si no es este año, será en la próxima. Yo creo que va a ser este año. O sea, de hecho, no voy a ir ahora porque ya ahora sí que me quedé sin nafta, pero seguramente en un par de meses sí que esté por allá. Me va a encantar. Muchísimas gracias. A nosotros también recibirte por acá. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Igualmente. Cerramos este sobre ciencia bastante condicionado porque lo merece uno de los cerebros más grandes, de las mentes más grandes de la humanidad, Albert Einstein, y este centenario de esta visita inverosímil al Río de la Plata y también a Uruguay. Nos vemos la semana que viene acá en TV Ciudad. Muchas gracias.